Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda su servidor Vicente Calderón, en vivo desde la redacción de tijuanapress.com. Muy contento de estarles saludando nuevamente después de una pausa bastante prolongada. Luego, además, nuestros invitados nos rockstarean y es medio complicado tenerlos acá en el estudio, pero este viernes 17 de marzo nos da mucho gusto saludarle y estar con ustedes para compartir algunas de las notas más relevantes que hemos encontrado en el transcurso de la semana y de algunos de los temas que podrían estar por venir. Pero hoy particularmente queremos tocar el tema del fentanilo, esta droga sintética que ha ocasionado una serie de controversias en ambos países, tanto en México como Estados Unidos, y que nos afecta directamente porque a pesar de lo que digan en otras entidades, aquí en Baja California tenemos desde hace tiempo un problema serio con el tráfico, con el trasiego, pero también con el consumo del fentanilo, esta droga sintética y sumamente poderosa que según las autoridades norteamericanas, que tienen ya varios años batallando con ella, es mucho más peligrosa, más fuerte que la heroína y también muy peligrosa porque está ocasionando muchas muertes por sobredosis en la Unión Americana y unas cuantas aquí en Baja California, donde se tiene ya algún tiempo estudiándolo y batallando con ese tema. En la línea telefónica, en vivo desde Mexicali, la capital de Baja California, está nuestro colega don Gerardo Fragoso, a quien saludamos con mucho gusto y pues una vez más dándole la bienvenida a este espacio de transmisión desde la redacción de tijuanapress.com. Gerardo, muy buenas tardes. Vicente, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues un gusto saludarlos y pues aquí listos para debatir sobre este tema que ha sido pues sin duda alguna importante y más todavía a raíz de lo mencionado por el presidente de la República en el sentido pues evidentemente falaz de que en México no se produce fentanilo. Esto puede ser discutible, pero finalmente sí hay al menos una parte de este proceso de producción y que no se consume, lo cual sí es una abierta mentira, ¿no? Cierto, y eso creo que es importante ponerlo muy en claro porque pues ha ocasionado muertes en el caso particular de Tijuana y también pues un incremento en su trasiego. Las autoridades norteamericanas desde el año pasado determinaron que la frontera Tijuana-San Diego es el epicentro del contrabando de fentanilo a Estados Unidos. Aproximadamente el 60% del fentanilo decomisado en todo Estados Unidos cruza por las garitas básicamente que se encuentran en el extremo oeste de la frontera México-Estados Unidos. Esto quiere decir casi desde Caléxico o desde el Valle Imperial hasta San Isidro. Generalmente, debido a sus características y que se puede llevar una cantidad bastante alta y peligrosa, que no es muy voluminosa, escondida de diversas formas, y de esto ha tenido ya un incremento consistente en Estados Unidos en el contrabando y también, como les digo, en las muertes que ha ocasionado. Nosotros tenemos dando cobertura a esta problemática ya varios años en base a la información que se genera del lado norteamericano. Y hay que reconocer que México ha llegado tarde una vez más a la atención de esta problemática que en los últimos días ha ocasionado una serie de declaraciones entre las autoridades mexicanas y las autoridades norteamericanas que estaban incluso que han llevado a cabo las autoridades norteamericanas, han estado llevando a cabo diversas audiencias ante el Congreso con diferentes comisiones sobre seguridad, pero también sobre salud pública en la Unión Americana. Déjenme presentarle uno de los trabajos que hicimos en los últimos días aquí en tijuanapress.com para algunos de los afiliados y donde abordamos esta problemática. Este es uno de estos reportajes. La llamada guerra contra las drogas desató un enfrentamiento verbal entre Estados Unidos y México. Iba subiendo de tono. No aceptamos las amenazas. Este jueves el presidente López Obrador advirtió que si los republicanos insisten en enviar tropas estadounidenses a combatir los cárteles en México, iniciará una campaña para influir en las elecciones norteamericanas. Vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano,
hipócrita y corrupto. Don Crenshaw, el congresista que presentó la iniciativa, reclamó el miércoles la actitud de López Obrador. Porque rechaza la ayuda de los Estados Unidos, porque protege a los carteles. En el fondo, este pleito es por el aumento de contrabando de fentanilo desde México, Lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. El mes pasado, la directora de la DEA dijo en una audiencia congresional que no recibe suficiente ayuda de México para combatir a quienes importan químicos desde China y los convierten en pastillas de fentanilo para traficarlas por la frontera sur. La Fuerza Estatal de Seguridad de Baja California dice estar decomisando más fentanilo en zonas como Tijuana. Ya estamos viendo que sí busca el fentanilo su principal mercado. El coronel Saúl Jaramillo es subdirector de esa corporación y coincide con el presidente mexicano en que no es su prioridad. Nosotros no estamos enfocados en un solo problema. Estamos atendiendo de manera integral todos los problemas. Días después de que la DEA denunció la insuficiente colaboración de México, López Obrador envió una iniciativa al Congreso mexicano para endurecer los controles de los precursores químicos y la maquinaria para fabricar pastillas de fentanilo. Finalmente parecen ser más los funcionarios de ambos países que coinciden en que la única forma de lograr algo de éxito contra el fentanilo y otras drogas es trabajar juntos. Este es uno de los reportes que presentamos durante esta semana que estuvimos laborando sobre esta problemática. Supongo, Gerardo, que te tocó a ti escuchar algunas de estas declaraciones en uno u otro de los países, ¿no? Sí, así es, efectivamente, declaraciones que, bueno, básicamente la que encendió la chispa de entre todas es la que hizo el presidente López Obrador hace varios días en su conferencia matutina, afirmando que no se produce ni se consume fentanilo en México, lo cual, insisto, en el tema de la producción, bueno, es cierto que efectivamente los precursores no se producen en México, que vienen pues fundamentalmente de China, pero sí hay una parte de la producción, sobre todo la que está pues abocada al mercado estadounidense, que es la maquila de pastillas. Y bueno, a eso se refiere obviamente Estados Unidos cuando habla de una mayor cooperación, el tema de que aquí se maquila ya como tal el fentanilo, es decir, pues por sí misma la materia prima no serviría de nada. Lo que sirve en cualquier proceso industrial es que esa materia prima se transforme en un producto. Y bueno, ahí obviamente hay una mentira de parte del presidente López Obrador, claro que se produce fentanilo, y mucho más abierta la mentira de que no se consume cuando estamos viendo lo que ocurre en Tijuana, y lo ha manifestado sobre todo el personal de Cruz Roja, en el sentido de cómo se han incrementado las sobredosis, del sufrimiento de quienes son adictos a esta droga, de lo barata que es, lo cual es la parte más alarmante quizás, ¿no? Escuchaba yo hace algunos días mencionar precisamente a personal de Cruz Roja en la Radio Nacional en el sentido de que cuesta 50 pesos una pastilla, es realmente muy accesible, y por ello, por ejemplo, gran parte de los afectados pues son las personas sin hogar, las personas que desafortunadamente viven en la canalización del río Tijuana y a las cuales no se les ha ofrecido ninguna opción compasiva, entre paréntesis, terrible el tema de que pues el ayuntamiento la retire de esa manera, es decir, bueno, pues nos vamos a retirar como si fueran un problema cuando tendríamos que tenderles la mano, tendrían que tenderles la mano los gobiernos. Pero bueno, más allá de ese paréntesis, sí, indudablemente esa declaración enciende la mecha y la presión del gobierno estadounidense para que México ataque este problema que es la producción de estas pastillas y su trasiego al país de Estados Unidos. Cierto, Gerardo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se lanzó esta semana a un recorrido, una gira en Estados Unidos, precisamente para tratar de apaciguar un poquito estos señalamientos, o cuando menos para mostrar una especie de respuesta y de defensa de la soberanía nacional, ¿no? Se reunió con los cónsules mexicanos en las diferentes ciudades de Estados Unidos y les dijo, es que eso de que quieran enviar tropas estadounidenses a combatir a los cárteles de la droga en México, pues suena como una invasión. Les digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar hasta que esto pase? Entonces, esa situación fue bastante notoria por parte del propio canciller
Marcelo Ebrard, que dicho sea de paso, está también en campaña porque es una de las corcholatas. Mira, Gerardo, tenemos también, creo que está en la línea telefónica nuestro querido compañero Daniel Ángel Rubio, para ver si nos acompaña más adelante en esta transmisión. Pero antes déjame saludar a la gente que nos ha hecho ya el favor de saludarnos aquí en esta transmisión de Facebook Live. A la Química Sánchez dice, oilo, con referencia a las declaraciones del presidente López Obrador. También a Margarita Redondo, que nos dice salud y éxito y que nos da mucho gusto escucharla. Don Daniel, ¿me alcanza a escuchar usted ahí? Lo escucho, no muy fuerte, pero sí muy claro. Bueno, ahí está. Vamos a tratar de que nos escuche un poquito mejor. Es Daniel Ángel, que ya está en la línea telefónica, pero antes déjenme mostrarles también este trabajo sobre el recorrido que hizo el secretario de Relaciones Exteriores en México, donde habla precisamente, en cierta forma, de esto que mencionaste tú, Gerardo, de la inexistencia, dicen ellos, de los laboratorios, y luego entramos más en materia. México muestra más disposición a cooperar en el combate contra el fentanilo que va a Estados Unidos, a pesar de la dura retórica intercambiada entre funcionarios de ambos países. Es un problema que en vez de estarnos picando los ojos, necesitamos resolver en conjunto. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano sigue de gira por territorio estadounidense, con lo que llamó su campaña para defender a su país tras los señalamientos de congresistas republicanos que pretenden enviar tropas norteamericanas a México. Porque es una ingratitud, por decirlo menos, que algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente, cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos proporcionalmente hablando. Ebrard asegura que ese esfuerzo en su territorio ya ha costado 75 bajas. Enríquez Martínez José Alberto. ¡Presente! Aunque no lo precisó, parece referirse a las muertes de quienes luchan contra las drogas en México. Por 30 años se desempeñó con un alto sentido de pertenencia hacia su profesión, como ningún otro, desde 1993. A pesar de los esfuerzos de luchar por su vida durante 14 días en el hospital y a pesar de los esfuerzos de los médicos para salvarle, posteriormente, desafortunadamente, también fui informado de su fallecimiento. El comandante Potro, como lo conocimos muchos, deja en nosotros un gran legado, una gran escuela de las que pocas quedan, de policías de veras, de los que dejaron una gran enseñanza en muchos. En lo que ha sido llamado el epicentro del fentanilo, este fin de semana despidieron con honores a un detective asesinado por una célula delictiva que servía al cártel de Sinaloa, uno de los principales traficantes de esa y otras sustancias prohibidas. Yo creo que más bien tiene que el gobierno mexicano hacer un trabajo con respecto al combate precisamente al crimen organizado y cambiar la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. La oposición política respalda al gobierno López Obradorista en su rechazo a la pretensión estadounidense de intervenir en México. Desgraciadamente, y que no son verdaderamente atendidos con la responsabilidad y con la seriedad que deberían. Y yo creo que en este caso es un tema polémico, pero más que nada político. López Obrador declaró que podrían eliminar la importación de fentanilo legal, pero volvió a acusar a Estados Unidos de no hacer suficiente para atender sus adicciones. Lo que llamamos laboratorios en México, en realidad no son laboratorios. Son muy precarios, no tienen los equipos para producir esas sustancias. Estas sustancias son importadas, primordialmente de varios países de Asia, pero también de Estados Unidos. Los precursores vienen de Asia y de... No, y el fentanilo. El canciller anunció que apelarán el fallo de la Corte de Massachusetts que rechazó la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas estadounidenses por el daño que estas causan en México. Ahí está. Vamos a ver, no sé, Daniel, ¿me alcanzas a escuchar? Sí. A ver, ustedes han estado también dando seguimiento a esta problemática. Es Daniel Ángel, nuestro integrante del Consejo Editorial de Tijuana Press, pero también es el flamante jefe de información del periódico El Sol de Tijuana. Ustedes han estado dando también cobertura a esta problemática ocasionada por el fentanilo aquí en la ciudad, ¿no? ¿Crees que son precisas estas declaraciones del secretario, del presidente, de que no tenemos un problema de laboratorios aquí en Baja California?
Pues la verdad es que me parece que por lo que hemos estado revisando, por lo que hemos estado leyendo los colegas también aquí no solo en la ciudad, sino en el país, muchas de las rutas que se usaban tradicionalmente para los precursores de metanfetamina es lo que hemos visto hoy con el fentanilo, ¿no? Y recientemente la Fiscalía General de la República habló aquí en el estado de un mini laboratorio para generar fentanilo también. Encontraron precursores, encontraron pastillas ya puestas para salir al mercado, vamos a decirlo de esa manera. Por lo tanto, parece poco probable que las versiones de las autoridades estén correctas. No olvidemos que esta misma semana, después de que el gobierno federal hablaba de que aquí no se producía o de que cuál fentanilo en territorio mexicano, si no había tal fentanilo, después de esa regañada, después de ese jalón de orejas desde Estados Unidos, ya hay un reconocimiento, ¿no? Ahora resulta que sí hay hasta decomisos, y ayer el delegado federal Alejandro Ruiz Uribe hablaba de que en Baja California, con los decomisos entre finales de febrero, 21 de febrero, si no me equivoco, el 6 de marzo, Baja California es el segundo lugar en cuanto a decomisos a nivel nacional, con un poco más de 1.6 toneladas de este opioide sintético. Así es, declaraciones hechas a consecuencia de toda esta discusión que ya pues va en su segunda semana cuando menos, pero que tiene antecedentes en varias audiencias congresionales y reclamos de que México no está haciendo suficiente para detener el contrabando de fentanilo. Gerardo, en el caso de Mexicali, ¿tienen un problema muy serio también con el fentanilo? No tanto como el de Tijuana, obviamente el de Tijuana es muchísimo más amplio. Aquí realmente se ha visto poco, se ha dicho poco del tema. Tiene que ver obviamente pues con las características de Tijuana, ¿no? Una frontera donde hay mucho más trasiego de drogas de todo tipo, y también pues donde hay una mayor población flotante, ¿no? Aquí no tenemos, digamos, un lugar propiamente como la canalización. Sí hay una gran cantidad de personas sin hogar, pero no están, digamos, apostadas en un punto. No es el caso de Tijuana. El problema aparentemente en lo visible es menor. El tema aquí es en la dimensión de lo invisible, ¿no? O sea, finalmente yo no creo que solamente en Tijuana exista un problema, y me refiero a todo México, de consumo de fentanilo. Probablemente el problema sea más pequeño en otras ciudades, probablemente sea de menor tamaño en el centro o en el sur del país, pero la lógica, tomando en cuenta lo que ha pasado con anteriores sustancias ilícitas y la manera en la que los cárteles se han manejado, es que aparte de tener, digamos, un mercado para la exportación, normalmente generan una cantidad para un mercado interno que además van fortaleciendo, y tú lo recordarás, así ha pasado pues en diferentes momentos, con la marihuana, con la cocaína, con la heroína, con las metanfetaminas, que obviamente sí tenían como destino la mayor parte de esta producción pues el mercado de Estados Unidos, que es enorme, pero que finalmente también estos cárteles generaban un mercado interno. Entonces, yo lo que creo es que es un problema que ahorita está bajo la superficie, y que en Tijuana lo que pasa es que ha adquirido un tamaño tal que, bueno, ya está, digamos, brotando, ya es muy visible, pero que este problema seguramente ya está en todo México. Me parece que esa visión también que he escuchado en algunos funcionarios, en el sentido de el problema es Tijuana, me parece pues un tanto ingenua, por decirlo menos, porque lo lógico es que no sea solamente ya Tijuana, sino que tengamos este problema, insisto, seguramente en todo el territorio nacional y en distintas escalas, eso sí es claro, pero que esté en todo el territorio nacional. En parte porque, insisto, es muy barato el acceso a esta droga. 50 pesos realmente es muy, muy, muy barato, es un precio mucho menor al que pudieran tener otros enervantes. Entonces me parece que, bueno, por ahí el tema es ese. Estamos teniendo un problema en dos dimensiones. La dimensión de Estados Unidos, que es el tema de no me estés introduciendo fentanilo a mi país, que en este punto sí yo coincido parcialmente, y no sé qué piensen Daniel y tú, con lo que dice el presidente. El problema lo generan ellos. Lo generan ellos en una de estas irresponsabilidades o de estas complicidades, cuando no corrupción, que han tenido con la industria farmacéutica en diferentes momentos. No solamente en este tema, este es el que se ha convertido en algo más serio,
pero en dejar pasar a las farmacéuticas, y bueno, generaron una gran cantidad de adictos. Ahora el problema ya está en evidentemente otra escala, pero el problema sí lo generan ellos, el problema que tiene su población. Ahora, el detalle es que al generarse el problema, pues se genera obviamente un mercado. Al haber una demanda va a haber una oferta, y en ese sentido, como ha pasado con otros enervantes, pues México es obviamente quien ofrece la mayor oferta de enervantes por el nivel de sus cárteles, porque bueno, prácticamente los cárteles mexicanos dominan América Latina. Ya no estamos en la época de los 90, donde los cárteles colombianos eran muy fuertes, donde incluso era al revés, ¿no? Los mexicanos trabajaban o estaban asociados con ellos. Ahora, bueno, realmente los cárteles mexicanos ya son emporios criminales que dominan toda América Latina. Precisamente hoy en El Sol de Tijuana aparece, a propósito de Daniel, un reportaje de ese tema. Entonces a mí me parece que una dimensión es esa, la de Estados Unidos diciendo, yo tuve la culpa, pero lo más fácil ahora es echarle la culpa a México, no a las farmacéuticas, no a lo que hizo el gobierno de todos los colores, porque también hay que decirlo, los republicanos, pues la verdad se muerden la lengua. El tema del fentanilo no empezó con gobiernos demócratas. Entonces, también ambos partidos tienen una responsabilidad en lo que pasó allá. Y lo de aquí es otra cosa. Lo de aquí es que estamos teniendo el crecimiento de un mercado interno que nos va a generar grandes problemas, porque si Estados Unidos, con los recursos que tiene, con la atención contra las adicciones que tiene, está viviendo esa situación, pues ahora imaginemos México lo que puede vivir si realmente se masifica el consumo de fentanilo, que insisto, yo creo que ya bajo la superficie ahí está. El tema es que en Tijuana ya es mucho más visible por el tamaño del problema, pero seguramente está en todo el país, y hacia eso hay que ir, hacia el combate del consumo, porque me parece que aquí ya, pues hace rato que los cárteles se fueron adelante de las autoridades de ambos países. Claro, y bueno, a mí me parece, yo ahí difiero un poco contigo y también quisiera pasarle esa pregunta al propio Daniel. Cuando dices tú que el problema lo generaron ellos, ahí hay mucho de cierto, en el sentido de que, mira, hemos estado revisando algunas de las audiencias del año pasado y hay una congresista norteamericana de origen latino que se llama Nanette Barragán, creo que es de California, del norte de California, donde le recordó en una de estas audiencias donde la problemática era esta ese era un comité sobre salud pública, y donde la congresista Barragán les decía, hay que recordar que las empresas farmacéuticas empezaron hace ya más de una década a vender medicamentos, estos analgésicos fabricados a partir de esta variación de la heroína o de los opioides, como si no fueran adictivos, y ellos hicieron un mercado mucho más grande que pagaban incluso las aseguradoras, y donde encontraron que había médicos que se dedicaban a vender estas recetas para obtener estos medicamentos que originalmente estaban controlados, a unas sabiendas de que estaban generando adicciones muy graves. El problema también es que esto fue convirtiéndose en un problema más amplio, donde después, cuando ya no tenían para pagar el seguro o el deducible o comprarlos de otra forma, independientemente de la carencia de los sistemas de salud o de las aseguradoras, la gente empezaba ya con esta adicción, ya que ya tenía esta adicción, empezaba a optar por utilizar heroína. Y luego se iban subiendo su nivel de adicción y buscaban heroína que ya venía mezclada con fentanilo. Daniel, ¿tú crees que el gobierno, que Estados Unidos reconoce, eso quiere decir que reconoce Estados Unidos su responsabilidad en la crisis de la que están hablando del fentanilo? Yo creo que la reconocen hasta cierto punto, ¿no? Y sobre todo sí creo también que tienen que ser presionados a reconocer esa responsabilidad, como, por citar un ejemplo en este momento, el tráfico de armas del que tanto se ha hablado, de la violencia que genera de este lado, y es otra cosa donde dicen, oye, pero pues es que ustedes la venden, y es que pues de allá viene para territorio mexicano, ¿no? Y por supuesto la respuesta podría ser, pues sí, pero ustedes tienen que cuidar sus fronteras para que no pase, ¿no? Y no sucede lo mismo cuando se trata de cuidar la frontera también para que no pasen estupefacientes de aquel lado. Yo creo que es una responsabilidad compartida en cualquier país en el que haya una frontera y en el que haya una sustancia que puede ser altamente adictiva, altamente peligrosa.
y que ya ha ido provocando estragos por todos lados. Recordarán hace algunos años aquella droga que no se popularizó tanto, pero que era también mortal, muy, muy dañina, el Cocodril, que le llamaban así porque provocaba en los usuarios una especie de escamación en la piel al punto de que se iba perdiendo la dermis, la epidermis y había daños muy importantes en los usuarios. Y era también una droga inyectable que, si mal no recuerdo, nació por allá por los barrios pobres, muy, muy pobres de Rusia, Ucrania, por allá por aquellos lares. En algún momento se llegó a hablar de si ya estaba aquí en esta frontera esta droga. Afortunadamente no se extendió tanto como sí lo ha hecho hoy el fentanilo. Y para regresar a la pregunta, Vicente, yo creo que es, por eso insisto, responsabilidad de todos lados, de los mismos organismos internacionales que deben estar revisando esto, hasta todas estas sustancias que son producidas con un fin médico, como cualquier otro medicamento controlado que podemos encontrar incluso en las farmacias de la misma colonia o aquí en la ciudad, hasta las autoridades policíacas y de justicia que deben de perseguir a quienes están traficando con esto y ganando dinero a costa de las vidas de usuarios de droga. Claro, a mí me parece también que hay una visión muy chilanga, con todo respeto, desde esta problemática, porque si bien es cierto, no es un problema que esté regado en toda la República, tiene la misma problemática que estábamos viendo en el pasado, en la década anterior, del 2008 hacia atrás, donde México, si tú sacas cuentas o distribuyes o contabilizas las comunidades o los sectores de la población que son adictos y lo divides en los más de 100 millones, 120 millones de habitantes en este país, pues te da un problema que no se extiende a nivel nacional o que no tiene la misma proporción. Pero si tú revisas zonas como la frontera, el caso particular de Tijuana, que desde hace muchos años aparece en los primeros lugares de adicciones, si revisas casos como Ciudad Juárez, donde también es otro cruce para el trasiego de no solamente el fentanilo ahora, pero también la metanfetamina o la cocaína, la heroína, que han ido variando sus cantidades, o la marihuana, que ya es norteamericana, es legal en Estados Unidos, o ciudades como Culiacán, o sitios turísticos como Cancún, ¿no? Donde no son sitios de trasiego particularmente, pero debido a su presencia de extranjeros y de turistas, pues es muy socorrida la venta de drogas también, ¿no? Entonces creo que también tiene una visión muy chilanga cuando quieren negar o entender la realidad desde un punto de vista donde se vive de manera diferente, ¿no? Y eso nos ha afectado, creo yo, durante muchos años, porque no reconocen la problemática. Cuando la gente habla, a mí me llama mucho la atención cuando la gente sigue hablando de que la guerra contra el narco empezó a partir del 2006, me parece que es olvidarse de toda la problemática de décadas previas, donde ya estaba ocasionando serios estragos la violencia relacionada con el narcotráfico, aunque eran otras drogas, no teníamos la misma proliferación de metanfetamina y no teníamos esta producción de este problema del fentanilo, pero pensaban que era un problema muy focalizado, por así decirlo, muy limitado a estas comunidades directamente afectadas, ya sea por la producción, por el trasiego o por la parte esta del turismo. Y creo que también está dando un enfrentamiento innecesario cuando, no sé si recuerdan que en una de las notas había una declaración de la senadora panista Gina Cruz cuando dice, es un tema polémico, pero es más político, donde está esta otra parte, ¿no? Si bien es cierto, mucho de la crítica en Estados Unidos y de la vinculación de esta problemática con México tiene que ver con congresistas republicanos que ligan el asunto de miles de personas cruzando la frontera sur y el fentanilo, cosa que está comprobado y que los mismos demócratas también han dicho, o las mismas autoridades han dicho que no hay una relación entre migrantes y contrabando de fentanilo, porque el fentanilo está ingresando por los puertos de entrada principalmente.
así como esto es siempre utilizado con intereses políticos para golpear a la administración Biden. Y del lado mexicano, ya lo decíamos, está Marcelo Ebrard, pues como una de las corcholatas que está tratando de repuntar contra la corcholata consentida que parecía ser Claudia Sheinbaum o a veces César Augusto, el secretario de Gobernación. ¿Cómo lo ves, Daniel? No sé si me alcanzó a escuchar. O tú, Gerardo, ¿tú cómo ves esta situación? Bueno, yo lo que creo es que obviamente hay un componente político, ¿no? Hay que entender dos factores. En el caso político de Estados Unidos, estamos ante una larguísima campaña de sucesión del presidente Biden, pero larguísima, en parte por las circunstancias de la edad del presidente Biden, las situaciones de salud que se han comentado. Entonces hay una campaña, hay que decirlo muy claramente, afuera del Partido Demócrata, claro, de los republicanos, que están buscando, bueno, los aliados a Trump, bueno, que vuelva Trump. Y los que no están aliados a él, pues básicamente colocar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como candidato. Pero también hay una campaña dentro del Partido Demócrata. Digo, no hay que olvidar que una de las más recientes declaraciones en contra de la política mexicana de combate al fentanilo, de la responsabilidad del gobierno del presidente López Obrador, pues vino de Bob Menéndez, que es demócrata. Porque también hay una campaña dentro del Partido Demócrata que dicen, bueno, pues no vemos al presidente Biden como muy sólido para la reelección, entonces pues igual, si lo torpedeamos un poquito, pues podemos poner a un candidato que sea más afín, digamos, a nuestra línea. Entonces, hay que entenderlo de Estados Unidos como eso, es un pañuelo en la cuerda en este momento, en el aspecto político, es decir, es un arma política que se está utilizando. No hay una verdadera, o no lo percibo yo al menos, una verdadera intención de ellos hacerse corresponsables de la parte que les toca del problema. Yo lo que veo en Estados Unidos es lo de siempre. América Latina resuelve el tema del tráfico de drogas, yo no voy a resolver mi tema de adicciones. Porque hay un hecho muy claro, para que haya ofertas porque hay demanda, y la demanda está en Estados Unidos mayoritariamente, lo decíamos hace un instante. Claro que hay un mercado interno en cada uno de los países del tema de los enervantes, pero el mercado de mercados es Estados Unidos, y Estados Unidos hace muy poco. Yo no veo, por ejemplo, que Estados Unidos haga nada contra los, debe de haberlos, capos de la droga que están comandando la distribución, la venta de estas drogas en las calles de Estados Unidos. Tampoco veo yo que haya particularmente un gran debate, mucho menos acciones legales, contra aquellos funcionarios que han sido cómplices del tema. Y vamos a poner un ejemplo puntual y reciente. En el caso de Genaro García Luna, ¿cuántos elogios no venían de la DEA, de funcionarios estadounidenses, a este hombre que ahora sabemos era un capo? Pero ese capo era elogiado y era protegido por las propias autoridades estadounidenses. Yo no veo que a los funcionarios que en su momento lo arroparon, funcionarios, hay que decirlo, republicanos la mayoría, porque a Genaro García Luna le tocó fundamentalmente el periodo de George W. Bush como presidente, un poco con Obama, pero bueno, con Obama recordemos que hubo como un poco este marcaje de distancia, pero yo no veo de ninguna manera una asunción de responsabilidad. Entonces, esa es una parte, la parte política. La otra parte, Vicente, que yo creo que es interesante, importante debatir es ¿qué vamos a hacer con la guerra contra las drogas? Indiscutiblemente, bueno, no ha sido exitosa la política de combate. Hay esfuerzos reactivos que obviamente dan resultados que yo llamaría cortoplacistas, y el caso de Bukele es un ejemplo de ello, ¿no? Uno no puede negar los resultados que ha tenido, pero lo que llama la duda es el tema de qué tanto se van a mantener en el tiempo esos resultados, cuando son producto de eso, ¿no? De una política reactiva, no de una política de cambio estructural. ¿Y a qué me refiero con un cambio estructural? A que el tema de las drogas solamente lo vamos a ganar a través de dos cosas: una política de prevención, donde la educación es muy importante, y políticas de salud para atender a quienes ya tienen esta adicción. Y bueno, en México, hay que decirlo, ni siquiera tenemos, y se hablaba también hace unos días de ese tema, aquí en Baja California, en Tijuana, el tema de la naloxona, ¿no? Ni siquiera hay para poderles brindar a los adictos, no hay ni siquiera existencias, quítate tú, en las instituciones públicas de salud, es que no las hay a veces ni en las farmacias.
de Tijuana, de Baja California en general. Entonces, bueno, pues realmente, digo, es que no podemos hablar de ir al siguiente paso cuando ni siquiera está claro cuál va a ser este paso. Claro, yo, personal, creo que el tema termino brevemente, yo creo que el tema de la legalización es un tema que hay que verlo con pinzas. Y el tema del fentanilo es un ejemplo. El fentanilo era una droga legal, era una droga que recetaban médicos. Y lo que vimos ahí fue que los laboratorios buscaron generar un mercado pese a los perjuicios. ¿Qué garantía tenemos de que no va a pasar igual si legalizamos o regulamos esta u otra sustancia? Sigue siendo una droga legal, Gerardo. Sigue utilizándose en casos de extremos de dolor. Los pacientes de cáncer reciben esta droga. Y además hay que tener muy en cuenta, el propio presidente López Obrador habló esta semana acerca de la necesidad o de la idea de sustituir el uso legal o el uso del fentanilo legal por otros analgésicos. Y este fenómeno ya ha ocasionado problemas en los Estados Unidos, porque hay gente que realmente necesita estos medicamentos y que por las restricciones que ha impuesto la DEA y otras autoridades en Estados Unidos, no puede, aunque tenga una verdadera necesidad y completamente legal, está afectándose su calidad de vida por la falta del acceso a esos medicamentos. En México, pues tenemos problemas para acceso a medicamentos pues de todo tipo, ¿no? Y eso sería agravar el problema. Déjenme nada más saludar a la gente que nos ha hecho el favor de pasar a saludarnos por aquí en la transmisión de Facebook Live, a Janet Sánchez, a nuestra psicóloga Daniela, a Blanca Suárez, también allá en Mexicali, a Gerardo Díaz Valles, allá en Rosarito, dice, arriba el norte, se refería a la problemática que tenemos aquí en el norte con esto de las drogas. A Amy Llanas, que creo que está allá por Rosarito, no, ella está por acá, por Tijuana, creo también. A Dani Boy Rodarte y a Patricia Aguilar, entre otras personas que nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta, como siempre, muy improvisada transmisión, que más parecería, que pretende más ser un juego de radio que de otra cosa, pero tocar temas con una perspectiva que parece no siempre está siendo abordada de la manera adecuada en los medios. Entonces, a mí me preocupa mucho que este enfrentamiento de declaraciones de en uno y otros países, de funcionarios de México o de Estados Unidos, nos haga perder la problemática real o cómo enfrentarlo, y que estemos perdiendo mucho tiempo en quién tiene la culpa, porque me parece que es la misma visión que hemos abordado siempre. No puedes separar el fentanilo del tráfico de drogas, que si bien ahora los cárteles se dedican a muchas cosas, pues no es la única actividad, pero sigue siendo una de las actividades preponderantes, el trasiego de las drogas y el consumo en muchos casos, porque aquí en el caso de Tijuana, por ejemplo, mucha de la violencia está asociada principalmente a la venta, al tráfico y al consumo callejero. Sí es verdad que las mismas células, yo no compro todavía ese discurso de la autoridad baja californiana o mexicana en general de que es un problema nada más de narcomenudeo, porque las células de distribución en las colonias, en las calles, pues tienen el cobijo y además el suministro de las organizaciones más grandes de los cárteles, ya sea Sinaloa, Jalisco o incluso aquí todavía siguen hablando de la organización de los Arellano Félix. Entonces, había que ver también este impacto y le preguntaba yo a Daniel acerca de su opinión sobre el aspecto político, ¿no? Porque también me parece que el propio Marcelo Ebrard está aprovechando esta coyuntura para irse a presentar como el gran defensor de México cuando necesita levantar sus bonos, subir sus bonos. ¿No lo ves así tú, Daniel? Sí, sin duda se va a volver un tema político, como muchos otros que están, y vuelvo a lo que comentaba hace un momento, de ambos lados de la frontera, ¿no? Yo creo que después de estos poquito más ya, o estos más de 200 años de relación diplomática con el gobierno norteamericano, ya tendríamos que tener eso más claro, ¿no? En algún momento se acusó a los mexicanos de llevar la marihuana, esos mexicanos que cruzaban a trabajar, cruzaban la frontera y llevaban su gallo para allá, como le conocen comúnmente. Los mexicanos están trayendo la marihuana aquí a Estados Unidos y van a pervertir a nuestra población y a nuestra juventud. Y ahí viene toda una cruzada en contra de la marihuana.
que nos tiene hoy del otro lado de ese péndulo, con estados como California o como Washington, que ya la han regulado. ¿Tú crees que se debería regular, que se debería despenalizar el consumo de marihuana y otras drogas? Gerardo decía que habría que verlo con muchas pincitas. Yo creo que se tiene que discutir, y cuando digo se tiene que discutir, tenemos que escuchar a los profesionales de la salud, a los profesionales de la psiquiatría, para saber y tener con claridad qué es de beneficio para la salud, qué sustancia puede utilizarse, cuál puede separarse de tal o de cual droga, por llamarlo de alguna manera genérica, y a qué se le puede sacar provecho. Ya lo mencionaban a ustedes anteriormente también. El fentanilo está muy relacionado al dolor crónico, y en México hay un problema desde hace años con la atención al dolor crónico. Si hay algo que se puede hacer por estos pacientes, que en muchas de las ocasiones ya son solamente tratamientos paliativos para que vayan sobrellevando de mejor manera la vida que les resta porque están en condiciones terminales, yo creo que vale la pena intentarlo. Y que se va a politizar, sí se va a politizar. Sí, y hay que entenderlo de esa manera para no espantarnos y para saber cómo quitar la paja de la discusión verdadera sobre el problema de fondo. En muchos sentidos. Adelante. En muchos sentidos ya estamos atrasados, por ejemplo, en el consumo, en el caso de la marihuana, porque ha habido modificaciones a la ley y tenemos una gran cantidad de funcionarios que ya habían expresado, incluso desde antes de esta administración, su intención de buscar como una alternativa la legalización o la despenalización del consumo de estas drogas en ciertas condiciones. Y además tenemos la problemática en el caso específico de Baja California, que hoy tenemos mucha gente que compra legalmente marihuana o productos derivados de la marihuana o que tienen el elemento activo de la marihuana y se los traen para consumir aquí del lado mexicano, con la problemática bastante seria. Ustedes ahí en El Sol hicieron recientemente o hace algún tiempo un reportaje acerca de qué tan penado está este ingreso de marihuana o productos derivados de la marihuana que son legales en San Diego, pero acá no. Así es, si mal no recuerdo, ¿no, Daniel? Efectivamente, si cruzas marihuana que compraste legal en Estados Unidos, en California, y vienes para ese lado, te van a detener, si te sorprenden, y te van a turnar a la Fiscalía General de la República. Y vas a enfrentar un delito. Entonces sí estamos retrasados, efectivamente estamos retrasados en muchas partes, cuando parecía que ya se estaba avanzando, al menos en este caso de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio ahí algunos amparos, no termina de legislarse del todo, pero la realidad, como siempre, o como en muchas ocasiones, se va imponiendo a la legislación. Y vemos algunos negocios, incluso aquí en la frontera, que si bien no venden abiertamente, cuando menos, y no que me conste tampoco, pero hay estas tiendas que les llaman smoke shop ahora, ¿no? Donde vas y compras toda clase de indumentaria y papel arroz y pipas, etcétera, etcétera. Las encuentras en el sobre ruedas, las encuentras en los swap meets, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, y mientras no lo vayan regulando, mientras no se vaya discutiendo de verdad por este temor o por qué va a pasar, y es que si se suelta el chamuco, bueno, pues mejor saber dónde anda el chamuco, ¿no? Mejor regularlo. ¿Qué pasó? No vamos lejos. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la prohibición del alcohol, no? Ya tenemos experiencias en el pasado de la prohibición de las sustancias. Las sustancias siempre han sido utilizadas por la humanidad, anteriormente para conectarse con los dioses. Después aquello ha ido evolucionando, hemos llegado hasta las drogas sintéticas. Sabemos que muchas de esas sustancias podrían ayudarnos a vivir mejor o a morir mejor también. Es mejor, me parece, insisto, que tengamos esa discusión seria y que esa política, insisto, también podamos identificarla para no perdernos de vista, ¿no? Efectivamente, como usted comentaba, y si Ebrard anda tratando de sacar la raja política, sí, sin duda, ¿no? Y está tratando, así como lo hizo con el tema de las armas también, ¿no? Con esta denuncia y tratando de verse como con la parte con la credencial que trae de relaciones exteriores, de ser la voz de México en el mundo, pues tratar
tratando de posicionarse, ¿no? Y sí, efectivamente, tratando de ver si le quita ahí algunos puntos a Claudia Sheinbaum, que se apagó un ratito después de los escándalos allá en Ciudad de México, sacó la cabeza, se dejó ver como la favorita y le tundieron por todos lados. Incluso acá razón, también, aquí y exagerada también, ¿no? Pero de todo ha habido. Claro, aquí también vino a promoverse con el respaldo y el cobijo de la gobernadora Marina del Pilar, que parece que para todos tiene. Esa parte, bueno, no sé si hay un par de cosas que quisiera mencionar para terminar el asunto de la discusión sobre el fentanilo. Uno, me parece una actitud también bastante timorata del gobierno federal, porque la verdad es que después de que el 15 de febrero, una audiencia en el Congreso norteamericano, la DEA y los encargados de la política antidrogas norteamericana se quejaron de que no tenían suficiente cooperación del gobierno mexicano, es cuando parece haberse exacerbado esta percepción de México por parte de los republicanos, que ya habían hablado, ya habían presentado esta idea, esta iniciativa de ley de declarar terroristas a los cárteles como para poder intervenir, pero casi 2 semanas después, o menos de 2 semanas después, el gobierno federal ya estaba firmando, o ya había mandado el presidente López Obrador una iniciativa de decreto para controlar de manera más estricta los precursores químicos y los químicos esenciales y la maquinaria para fabricar pastillas. Decía hace un rato Gerardo que esta ha sido la postura, han insistido en la postura esta de que no hay laboratorios en México donde se fabrica el fentanilo, pero creo que están muy conscientes las autoridades y eso me parece que es una de las razones por las que llaman tanto la atención o por eso crean tanta reacción las declaraciones del presidente, del propio secretario de Gobernación. El día de antier estuvo en una audiencia el comité mexicano, del Senado mexicano, este señor Roberto Velasco, que es el encargado para asuntos de la frontera norte, diciendo también lo mismo, de que aquí había una especie de talleres que no eran laboratorios, pero que no se sintetizaba el fentanilo aquí en México. El fentanilo es solo una más de las mercancías que están comercializando los grupos que están ocasionando una serie de problemas muy graves, muy serios en México, y que independientemente si utilizan armas que vienen de contrabando de Estados Unidos, nos ocasionan problemas serios en México en términos de violencia y en Estados Unidos en términos de consumo. Y ahora, el último punto es, los norteamericanos ya no se quejan de que se están muriendo los adictos. Están quejándose ya de que la gente se está envenenando con el fentanilo, porque a veces toman un medicamento que pareciera legal o que debería ser legal y está contaminado con fentanilo que fue fabricado acá en México, que fue producido o sintetizado, como quieran llamarle. Entonces, está pasando a otro nivel. Sí, hay una gran cantidad de gente falleciendo por adicciones, hay gente pero que no está consumiendo por elección fentanilo, y lo hemos visto aquí porque hay una organización que se llama Prevencasa aquí y que se llama Verter allá en Mexicali, si mal no recuerdo, Gerardo, que ha trabajado en relación a esto de cómo han encontrado otras drogas contaminadas con fentanilo. Así que esto va a dar para mucho tiempo más, pero creo que es muy importante verlo con una perspectiva mucho más clara, más realista, y dejarnos de pleitos y acusaciones y de sesgos políticos, aunque eso es sumamente difícil para acá. Por cierto, Gerardo, en esta audiencia del Senado mexicano ocurrida el día 15 de marzo, estaba la senadora Gina Cruz, y ayer o hace unos días subió un tuit donde decía donde la felicitaba a Lili Telles, que estuvo allá en Mexicali, la también senadora, y hablaba de que Gina Cruz, que me parece que fue muy blandita en términos de los cuestionamientos a Roberto Velasco, al funcionario de Relaciones Exteriores, donde hablaban de que es una candidata para la alcaldía de Mexicali. ¿Le ven algunas posibilidades a Gina Cruz? ¿Realmente se ve que pudiera tener posibilidades para la alcaldía allá en Mexicali, Gerardo? Bueno, es
lo que ella quiere, ¿no? Se hablaba también de que venía por el Distrito 2 local y el federal, que son distritos urbanos aquí en Mexicali, pero es que el detalle con el PAN, con el PRI y con el PRD es que realmente aquí se han completamente desfigurado. Los 3 diputados locales que tiene el PAN, bueno, a Juan Diego Echeverría indiscutiblemente lo vemos muchísimo más cercano al gobierno, a los gobiernos de Morena. No parece ser un opositor real, parece ser el opositor que podría acomodarle a estos gobiernos, pero no un opositor real. Está el tema de las otras 2 diputadas, Alejandrina Corral y Aminta Briceño, que realmente no tienen el perfil como para ser candidatas competitivas. Entonces, más bien ahí es un poco que Gina está viendo que, bueno, se va a acabar su periodo como senadora y está viendo como por qué lado, como por qué parte pudiera seguir, digamos, inmersa en la política, y me parece que es eso, está buscando una candidatura, no propiamente la candidatura a la alcaldía, y bueno, se da cuenta de esta debilidad sistémica del PAN, o esta debilidad sistémica de la oposición que me parece que en Mexicali es muchísimo más grande, porque en Tijuana, pues existe el PES al menos, que sabemos que igualmente, como pasa con Juan Diego Echeverría, como pasa con otros opositores, tiene esta especie de connivencia, ¿no?, con Morena, tiene esta especie de relación de amor-odio, de vamos juntos en unas cosas y en otras no, pero finalmente de este entendimiento. Pero bueno, tienen un poco más eso, ¿no? Es decir, finalmente hay una oposición, al menos a la alcaldesa Montserrat Caballero. Aquí en Mexicali, pues realmente no tenemos oposición, insisto, el PAN juega mucho más allá de las declaraciones, más allá de la retórica, de estas conferencias de prensa que se han vuelto una constante en la gestión de Mario Osuna como presidente del PAN. En los hechos, en la realidad, pues el PAN vota con Morena en el Congreso por las cosas que son importantes para Morena. El PAN vota, o al menos no hace una gran oposición por las cosas que le parecen bien a Morena en el ayuntamiento. Por ejemplo, el tema del desvío aparente de recursos del regidor José Ramón Hernández que tuvimos aquí en 2022, pues somos más combatividad en el PRI que en el propio PAN, ¿no? Los regidores panistas pues se hicieron como un poco a un lado, ¿no? Insisto, esta relación de amor-odio de la oposición, y el caso de Dailín que se cuece aparte, ¿no? Dailín prácticamente no es una opositora per se, más bien ha jugado el papel como de vocera, digamos, de los empresarios, de sus intereses, o de ciertos empresarios, no quisiera yo decirlo en general, porque me parece que la IP tiene muchos matices, de un sector de empresarios, ha sido su vocera en el Congreso, ha, digamos, impulsado las iniciativas, los temas que le interesan a ese grupo de empresarios, pero no me parece que sea una opositora, y mucho menos una opositora popular ni viable. Tiene pues una manera de ser, de comportarse en la propia tribuna del Congreso que conecta poco realmente con las necesidades y con la manera de ser de la gente común en Mexicali. Entonces, a mí me parece que aquí estamos mal, o sea, no creo que Gina sea la respuesta, sobre todo porque a mí algo que me parece muy lamentable en el PAN y quedaría para otro debate, es el hecho de que el PAN no tiene nuevas caras. Es decir, uno ve a Jesús González Reyes vuelto a presentar como responsable de estrategia política y fue alcalde hace más de 20 años en Tijuana, y uno dice, bueno, es imposible, ¿no? O sea, es como una validación de lo que dice Morena, ¿no? Exacto. Son los de siempre, son los corruptos, etcétera, ¿no? Hace unos días me tocó contestar el teléfono en la oficina y era para una encuesta, y cuando te preguntaban sobre los candidatos, sobre el interés o por quién votarías en el caso específico del PAN, eran exactamente las mismas. Creo que había un caso de alguien, creo que era Eloísa Talavera, alguien de Ensenada me parece, pero fuera de eso eran José Guadalupe Osuna Millán, el exgobernador, Jorge Ramos y otros cuantos panistas también que son los mismos tradicionales que pues fueron casi pues expulsados por el electorado que siempre hay que recordar que no tiene tampoco que no es una mayoría. Pues seguimos teniendo la queja constante cuando hacemos estas transmisiones de este porcentaje tan limitado de participación ciudadana que desafortunadamente no pinta que vaya a cambiar mucho. Daniel, ¿tú ves que hay una diferencia en ese sentido? O sea, ¿tú ves también que
Pensando en lo que comentaba Gerardo en el caso de Mexicali, en Tijuana se están moviendo, porque la única oposición que veo es la misma oposición interna de Morena, ¿no? ¿O tú ves otra cosa? No, realmente no. El PAN por ahí a veces trata de sacar la cabeza, pero me parece que los cuadros, como dicen ellos, los cuadros que están al frente son muy débiles. Basta en ocasiones hablar con ellos en alguna entrevista y se da uno cuenta que a veces no tienen ni siquiera claridad sobre el terreno en el que están pisando. Pero son los personajes del partido de oposición que están ahorita en algún lugar de gobierno y les ha tocado ahora sí que dar la cara por el partido y tienen que acompañar al dirigente cuando aquí en ocasiones dan alguna conferencia de prensa para para hacer la crítica del gobierno en turno, que es lo que corresponde en buena medida a los partidos de oposición, ¿no? Señalar los hierros de quien está en el poder, aunque luego se les olvida los que cometieron ellos, o aunque se parezcan mucho los hierros que están cometiendo unos y otros. Pero no, efectivamente no hay mayor oposición. Morena efectivamente pelea mucho entre ellos. Hay que recordar que aquí en el Ayuntamiento de Tijuana hubo una decisión al inicio de la administración en el Cabildo, y precisamente en el bloque mayoritario que encabeza Morena, como siempre es en los ayuntamientos, ¿no? El partido que gana tiene la mayoría en el Cabildo y por lo tanto no se espera que haya mayores aspavientos. Sin embargo, aquí ocurrió, parece que fueron limando asperezas con el paso del tiempo, se calmaron los ánimos y Morena, más que ocupado, me parece aquí en el caso de Tijuana por ver quién le puede hacer competencia, es ver a ver quién le toca la candidatura en la siguiente elección para ver si todavía les alcanza la viada para repetir en las posiciones de poder. Y no veo a la oposición ni siquiera armando algo con miras a fortalecerse. Movimiento Ciudadano, que en otros sitios ha estado presentándose como la tercera opción, ni el PRIAN PRD como le llaman ahora, ni Morena, que también es una mezcla ahí de PRI, de PRD, del Verde, y no es toda una combinación de colores también. Movimiento Ciudadano, a mí tampoco me parece que sea una de las mejores elecciones. Hay personajes que vimos en gobiernos anteriores, y vamos a mencionar uno, por ejemplo, David Saúl Guaquil, ha estado presentando las conferencias de prensa de Movimiento Ciudadano, han estado siendo en un hotel de su propiedad aquí en Zona Río. ¿A quién se le olvida que David Saúl Guaquil estaba en el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo cuando comenzó esta edificación de complejos en la ciudad? Y cuando le preguntaron de dónde, dijo que el negocio era de su hijo, ¿no? Un muchacho que me parece que andaba por los 20 años de edad, y ahora es quien está muy cerca ahí de Movimiento Ciudadano, y andan tratando de replicar algunas, de revivir al día algunas otras personas. Y hay que recordar, Daniel, que también... Ciudadano, ¿no? Como una opción. Claro, y hay que recordar también, Daniel, que fue el representante de la campaña de Peña Nieto aquí en Tijuana antes de todo eso. Exactamente. Muy bien, se nos fue ya la hora, casi prácticamente. Quiero agradecerles a los dos, pero quiero darles los últimos minutos para que nos comenten a qué deberíamos ponerle atención para los días por venir. Les prometo que haremos este ejercicio de intento de programa de radio, aunque sea enlazándolos de la vía telefónica, aunque el pobre Daniel pues está batallando un poquito con el regreso para escucharnos, pero ha hecho un esfuerzo bastante loable, con eso de que no puede venir porque lo reclaman los amigos de allá del Sol. Pero les dejo, a ver, empiezo con Gerardo para ver si nos sé, a qué deberíamos ponerle atención y de qué deberíamos estar siguiendo en términos de la vida de Baja California en los siguientes días, Gerardo. Bueno, yo creo que independientemente de los temas nacionales, que obviamente el tema del fentanilo no se va a ir, yo creo que el tema del fentanilo va a ir, va a venir, va a haber momentos donde suba de intensidad, donde va a bajar, pero dado que es un tema electoral de Estados Unidos, e insisto, allá se empezó una campaña larguísima para la sucesión de Joe Biden, pues me parece que es un tema que vamos a tener que tenerlo ahí todo 2023 y seguramente también el año que viene la mayor parte. Pero creo yo que también eso ha hecho que se olvide un poco de temas
un poco más locales, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, en el caso de Tijuana, bueno, está el tema no suficientemente atendido de lo que está pasando con las fugas de gas en la zona de la Mesa, que pues a mí me parece muy preocupante, porque indiscutiblemente no hay que olvidar que este mismo tema fue el que se vivió en Guadalajara antes del 22 de abril del 92, donde la gente decía, huele a gasolina en las alcantarillas, huele a combustible, y había reportes a las autoridades, y las autoridades iban y decían, no pasa nada. Entonces, a mí me parece que podríamos estar ahí ante una situación muy peligrosa, latente, que yo no veo a las autoridades de ningún orden de gobierno haciendo lo que tiene que hacer. Están pateando el bote, están un poco tapando el tema, pero no realmente yendo hacia la causa. Otro tema que me parece que también va a ser importante, bueno, el tema del corredor Díaz Ordaz Aguacaliente. Hay una fecha límite, hay un deadline puesto por las propias autoridades, que es el 31 de marzo. Y no debemos descartar, obviamente, que el tema crezca, porque además claramente hay intereses políticos, claramente ahí está metida la mano del exgobernador Bonilla, buscando generar ruido, buscando hacer ruido, pero me parece que es un tema que finalmente le puede afectar a los ciudadanos en diferentes dimensiones, tanto en la parte de qué va a pasar con el transporte en este lugar tan importante de Tijuana, como en el tema de si efectivamente cumplen su amenaza de ir a bloquear el acceso a las garitas, los transportistas, lo cual sería terrible para la economía, terrible para la movilidad en una ciudad que ya está muy castigada su movilidad como lo es Tijuana. Entonces me parece que también este tema seguramente la próxima semana y sobre todo la última semana de marzo, si no se ha llegado a algún acuerdo, y veo difícil que se llegue, porque insisto, me parece que ya hay intereses políticos ahí, pues va a ser un tema que va a venir, por supuesto, a estar presente y a estar punzando, y que, insisto, esperemos no afecte a la ciudadanía, pues más allá de lo que ya ha afectado, pero la verdad es que el tema sí se ve creciendo, se ve aumentando. Me parece que esos dos temas pueden ser, en el caso de Tijuana, los que, independientemente, insisto, del tema del fentanilo, de las reacciones políticas que va a generar la concentración de mañana, pues van a ser temas que van a estar en el ámbito local también reverberando. Y a nivel nacional, por supuesto, el tema del INE, de ver quién es quien termina sucediendo a Lorenzo Córdoba, indiscutiblemente, a juzgar por lo que hemos visto en los últimos días, pues tanto Morena como el propio Lorenzo Córdoba y los personajes afines en el INE a su gestión, pues no se van a quedar con nada, ¿no? Es decir, ya están en super libre, ya no hay respeto, ya no hay nada, ya me parece que de ambos lados pues ya se perdió la cordura, o dijeron fuera máscaras, y seguramente van a ser días también muy, muy tirantes en el INE, y quede quien quede, hay que decirlo, vamos a vivir lo mismo de la Suprema Corte y de la magistrada Esquivel y de la magistrada Piña, ¿no? Si es afín a Morena, pues la oposición indudablemente va a buscarle los puntos malos. Si es afín a la oposición, o así lo interpreta Morena, vamos a ver lo mismo que con Norma Piña, el presidente criticando a quien sea el sucesor o sucesora de Lorenzo Córdoba, torpedeándole desde la mañanera, cuestionándole, haciéndole el vacío, no dándole la mano, en fin, todas estas cuestiones más infantiles que realmente viables. Entonces, creo que esos temas son los que pueden venir en los días posteriores a copar el escenario nacional y local, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Daniel, ¿tú cuáles son los temas que ves que deberíamos estarles poniendo atención? Ya escuchamos al propio Gerardo hablar de un tema que ustedes en el Sol de Tijuana han estado siguiendo con puntualidad, y este problema de las quejas de la gente con las posibilidades de las fugas de gas, habla de la movilidad. ¿Tú qué ves que deberíamos tener en el radar? Efectivamente, uno de los, mi primera anotación aquí era efectivamente estas fugas de gas. Estos reportes, cuando menos en las colonias, de algunas fugas de gas, y voy a ser muy breve de cómo surgió aquí el asunto, y es que cualquier reportero o reportera de aquí de la ciudad que esté en el grupo de bomberos se habrá dado cuenta que comenzaron a surgir algunos reportes, o los mismos reporteros se encontraban en la calle y preguntaban en el grupo de bomberos, oigan, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué hay bomberos? Ah, es que hay una fuga de gas. Oigan, ¿y qué está pasando? Ah, es que hay una fuga de gas. Y de repente los colonos de acá del fraccionamiento de Las Palmas se organizaron, se presentaron y dijeron, nosotros ya tenemos tanto tiempo con este problema, ¿no? Y resultó que en base a esta revisión que ha contestado parcialmente la empresa gasera aquí en la ciudad, sí
ahí cambiaron de un químico que está provocando que haya una mayor detección de estas posibles fugas. Hay un reporte pendiente que debe entregar esta misma Gacera a Protección Civil Municipal, en la que debe garantizar que todo está bien, y hay una norma que nos dijo Protección Civil, obliga a estas empresas proveedoras a cambiar parte de su tubería anualmente. Necesitamos saber si esto ha venido sucediendo. Me parece que ese es uno de los temas efectivamente más a los que hay que estar prestando atención para ver cómo se va desarrollando. Y otro es uno que alguien alguna vez dijo, a los mexicanos no nos importa si sube o baja el dólar, no, eso no nos afecta en nada. Bueno, ya sabemos hoy que sí nos afecta. Y sí, ese superpeso que nos habían estado mencionando aquí y allá, producto de este gobierno federal, pues ya se notó endeble. Esta turbulencia bancaria en Estados Unidos y del otro lado del charco con un banco europeo ya movió un cuanto la moneda, ya superó nuevamente la barrera de los 18 pesos del dólar. Me parece que hay que estar pendientes para ver cómo se va desarrollando esto. Ayer se reunieron los banqueros aquí en México, parece que se enviaron señales de nadie se mueva, todo está tranquilo, no hay necesidad de alterarse. Me parece que era lo que tenían que hacer, dicen los especialistas que es lo que se debe hacer, ¿no? Hay que enfriar los ánimos, que nadie se asuste, que no se pongan muy nerviosos, porque entonces sí se nos pueden venir las cosas abajo si hay demasiada especulación en torno a la estabilidad financiera. Y lo último que dejaría yo ahí también, siguiendo la parte política, es en qué va a terminar este nuevo, no le quiero llamar conflictos, esta nueva diferencia entre el gobierno del estado, que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, a causa del ya conocidísimo tema de las deudas al Iztecali, y si los municipios tienen que pagar, no tienen que pagar, los actuales ayuntamientos tienen que pagar o no lo que dejaron de entregar gobiernos como el de Jorge Ramos, por ejemplo, aquí en Tijuana. Ya se van a ir a tribunales. Ayer la alcaldesa suelta que estos 11 millones de pesos que le retuvo el Estado para pagar ese déficit del Iztecali no es la primera participación federal que toma el gobierno del Estado, porque según entendimos no le ha entregado participaciones federales recientemente, y hay ahí también algún adeudo. Por suerte ahí están los tribunales, como decíamos, para que se vayan entendiendo. Me parece que hay que ver si esto trasciende o logran mostrar que saben hacer política de altura y no perjudican a los trabajadores, que son los que reciben atención médica en el Iztecali, los trabajadores de gobierno. Y si puede alguien finalmente resolver esa crisis del Iztecali, que ya tiene pues más de una década, si no me equivoco. Sí, mucho más que se ha estado complicando, porque la gente solamente, como dicen ustedes, va pateando el bote para que alguien más se encargue de ella. Pues muchas gracias a Gerardo Fragoso, columnista de El Sol de Tijuana, quien me da mucho gusto tener nuevamente con nosotros. Gracias, Gerardo. Un saludo hasta Mexicali. Gracias, Vicente, gracias, Daniel, un placer haber alternado con ustedes y tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre temas que atañen a la sociedad. Esperamos lo podamos hacer próximamente. También muchas gracias a nuestro colega y querido residente de la redacción de TijuanaPress.com y flamante jefe de información del Sol de Tijuana, Daniel Ángel Rubio, que está trabajando hoy para dejar la edición lista para este fin de semana. Daniel, gracias de veras por estar compartiendo ahora por la vía telefónica. Esperamos que pronto estés aquí en persona nuevamente, porque te reclama tu público. Mi mamá, yo creo, y mi hermano y mi abuelito son los que... Pero muchísimas gracias, y como siempre un gusto platicar en este espacio tan libre, más libre que el viento. Muchas gracias, y pronto por supuesto esperamos estar por allá de vuelta. Esperamos que así sea. Gracias a ustedes por el favor de su atención. A Virginia Capaceta, nuestra vecina, a Tere Rábago, que nos dice felicidades por este ejercicio periodístico. Pues no sé qué tan periodístico, pero cuando menos estamos tratando de jugar un poco la radio, no nos interesa que nos vean. Ya estamos muy vistos algunos de nosotros. Bueno, Daniel no tanto, ni tampoco Gerardo. Pues su servidor ya estamos muy vistos, pero sí queremos comentar y queremos darle la oportunidad eventualmente de la participación suya
porque lo que sí es verdad es que hemos ido perdiendo calidad de vida en nuestra ciudad de Tijuana y también en algunos otros sitios como la capital del estado donde se toman muchas de las decisiones. Entonces, lo que queremos es tratar de animarlo a que tenga una mayor participación, aunque sea a través del Facebook. Vamos a pasar esto también a nuestro canal de YouTube, pero nos gustaría escucharlo porque parece que se nos ha olvidado que que la mayoría de los cambios que se han logrado en Baja California para el progreso fueron gracias a la participación de la ciudadanía. Y necesitamos que esta ciudadanía, que las nuevas generaciones escuchen a la gente que tiene más experiencia para que dejen esa apatía que nos ha caracterizado durante mucho tiempo. Saludos también a Jesús Arturo Tirado, nuestro compañero desde las épocas de la secundaria acá en la Colonia Libertad. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Si me faltó alguien de saludar, pues les ruego me disculpe, pero regresaremos con este ejercicio muy improvisado, muy rudimentario, pero que hacemos con mucho gusto y con mucho interés de aportar algo al entorno periodístico. En la próxima edición vamos a nuevamente hablar de los medios y del peso que tienen para el progreso de nuestra Baja California y de México en general. Gracias por el favor de su atención. Soy su servidor Vicente Calderón. Que les vaya a ustedes muy bien. Hasta la próxima.